Bueno, Mario, la verdad, un placer. Estamos cerrando este evento, este Midstream and Gas Day, con foco en los distintos segmentos de la cadena. Dejamos este panel para el final, pero tranquilamente, si estuviésemos, no sé, en Europa o probablemente también en Estados Unidos, este panel tendría una centralidad y por ahí hasta arrancamos con este panel. Me estoy refiriendo a tratar de indagar o conocer un poco más cuando producimos petróleo, gas, qué nivel de emisiones, qué nivel de fugas, qué nivel de impacto ambiental tiene todo lo que es el proceso de extracción, tanto en el upstream, pero también en lo que es midstream, lo que es instalaciones. Me parece que en Argentina es una agenda que viene más atrás, incluso todo lo que es captura de metano, reutilizaciones y demás, es una agenda que todavía está incipiente, para decirlo de alguna manera. Ustedes en InsideM, en Estados Unidos, tienen barrido el mercado, han desarrollado tecnología para poder medir, que es algo que cuesta mucho en Argentina. Todavía vos decís, bueno, che, ¿cuál es el nivel de emisiones que hay en Vaca Muerta? Y juntás 4 personas y probablemente cada uno tenga sus datos. Vamos a ver cuáles son los tuyos. Pero, ¿qué es lo que están viendo en Argentina? No sé si han hecho algún tipo de medición. Primero, si querés contar un poquito lo que hacen en Insight y después contar qué es lo que encontraron relevando a Argentina, digamos. Gracias, Nico. No, muy contento realmente de estar aquí en Argentina y te agradezco mucho la invitación. Nosotros somos una empresa americana, como ya indicabas, y somos dedicados a la ciencia del metano. Lo que nosotros hacemos es sobrevolar toda la cadena, digamos, energética, hidrocarburífica, tanto upstream como midstream, y inspeccionamos las emisiones fugitivas de metano, pero para entender muy bien cómo se comporta la distribución de esas emisiones, digamos, en las cuencas más importantes del mundo. En Estados Unidos, por supuesto, en la cuenca pérmica, pues tenemos un dataset enorme, hemos sobrevolado más de 1 millón de veces la cuenca, y internacionalmente, especialmente acá en Argentina, hemos hecho una serie de sobrevuelos entre el 2021 y 2023 y tenemos ya, digamos, algunas conclusiones muy interesantes en cuanto a la distribución de emisiones fugitivas y, digamos, la intensidad real de la cuenca neuquina, ¿no? También con el dataset que tenemos hemos podido encontrar algunas similaridades entre la cuenca neuquina, digamos, y la cuenca pérmica que sobrevolamos cada 15 días en Estados Unidos. Y pues 3 conclusiones, si me preguntaras, en cuanto a esa comparación y de pronto para dar una idea de magnitud de lo que encontramos. La primera, igual que lo vemos en la cuenca pérmica, es que la principal conclusión cuando hablamos con los operadores es que estamos perdiendo más gas del que creíamos, ¿no? Okay. Esas pérdidas de gas natural o de metano, finalmente es, digamos, el compuesto principal, son pérdidas en las utilidades para los operadores, ¿no? Recordemos que los costos, digamos, de producción ya están para ese gas que estamos emitiendo o en la atmósfera. Entonces, primero son pérdidas en las utilidades de los operadores y algo también relevante tal vez para Argentina es que son volúmenes de gas que no están llegando a los usuarios finales en la demanda. En términos de intensidad, hemos identificado que la distribución de esas fuentes emisoras se comporta como una distribución de cola larga de Pareto, ¿no? Okay. Eso lo que quiere decir es que un porcentaje muy mínimo de las fuentes emisoras, el 10% es lo que encontramos acá en Vaca Muerta, es responsable por el 80% del volumen emitido a la atmósfera. Es decir, hay pocas emisiones, pero con alto nivel, con alto volumen, digamos. Pero son importantes. Entonces, ¿eso qué nos permite concluir? 2 temas positivos, diría yo. Primero, que hay una oportunidad importantísima para los operadores capitalizar en esas pérdidas de gas que hay hoy en día. Es decir, digamos, hemos visto que cada 200 pozos más o menos que inspeccionamos con los sobrevuelos, hay unas 100, podríamos decir, 80, 100 emisiones importantes, ¿no? ¿Podés cuantificar un poco cuando, no sé si han sobrevolado todo lo que es Cuenca Neuquina o Vaca Muerta, pero ¿podés cuantificar de qué nivel de pérdidas o fugas o volumen total de emisiones podemos tener? Sí, cambia, digamos, en las diferentes áreas en función de la distribución geográfica también de la producción, pero hemos encontrado que en promedio estábamos hablando de alrededor de 4 o 5% de pérdidas en gas natural, con otras zonas de la cuenca que podrían ser inclusive mayores, acercándose casi a los niveles que vemos en la cuenca pérmica de Estados Unidos del 9-10%. O sea, el Permian, que si se quiere hoy es el play que más marca el pulso de la industria de oil and gas en Estados Unidos, tiene un 9-10% de pérdidas estándar, digamos. Y nosotros tenemos en Cuenca Neuquina, tenés pérdidas del 5%, una cuenca que produce 90 millones de metros cúbicos por día. Vos me decís que hay entre 5% y 10% que se está perdiendo
porque tecnológicamente no estamos avanzando hacia donde deberíamos avanzar, digamos. Es correcto, y la principal conclusión allí es, viendo el tema de las emisiones como una oportunidad económica, no un tema solamente de descarbonización y de sostenibilidad, hay unas conclusiones muy interesantes, ¿no? O sea, hablando hoy hablábamos de la infraestructura, pero realmente para poder, digamos, capitalizar y aprovechar el 100% de, digamos, ese producto primario que hay en Vaca Muerta, es necesario mirar muy bien qué es lo que está pasando con las emisiones fugitivas. En función de las economías para los operadores, tanto upstream como midstream, digamos, se ha encontrado que, claro, si podés identificar esas emisiones, que las podés identificar fácilmente, porque son emisiones de gran tamaño, hoy en día hay tecnologías que así lo permiten, y las podés reparar, además porque son emisiones reparables de un tamaño considerable, podés tener un retorno a la inversión de todo el programa detrás del metano de un par de días quizá, pero además los ingresos adicionales que ven los operadores, tanto de upstream como midstream, pues son sorprendentes. En la cuenca pérmica, pero aquí también en Vaca Muerta, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología de medición, ustedes trabajan con unos drones que son súper potentes y permiten medir. ¿Eso es algo, hay un salto disruptivo en materia de tecnología en los últimos 3, 4 años? ¿O esto es algo que viene haciendo, no sé, hace 10, 15 años que lo hacen en Permian? Mira, hay hoy por hoy, yo diría, 3 categorías de tecnologías disponibles, ¿no? Están las tecnologías en suelo o de terreno, ¿no? Las cámaras térmicas que muchos de ustedes conocerán, digamos los sensores de monitoreo continuo, luego están los drones, que son vuelos de baja altura, y lo que nosotros hacemos, ahí te corrijo, nosotros sobrevolamos la cuenca entera con aeronaves tripuladas, es decir, aviones que están volando a 2.000 o 5.000 pies de altura, con lo cual pues podemos cubrir las cuencas completas realmente muy eficientemente para poder realmente concluir cómo se están comportando esas fuentes emitoras en la cuenca completa. Mario, esto me imagino que son datos de upstream, digamos. ¿Hay forma de extrapolar algún tipo de medición que tengan en midstream, en transporte de gas en midstream? No sé si puede ser algo de Estados Unidos y traspolarlo a Argentina, ¿no? Pero me interesa como ver qué pensás en ese sentido. Sí, es bien interesante porque recién hablábamos de las tecnologías disponibles. En Estados Unidos, en Colombia, trabajamos con los principales transportistas, las principales operadoras midstream, y nos hemos dado cuenta que el 50% de las fugas que identificamos están en los gasoductos. El 50%. Mira. ¿Eso qué es lo que significa? Digamos, tecnologías pasadas se estaban enfocando mucho en concentrarse en las facilidades o, digamos, en las estaciones de superficie, ¿no? Pero lo que encontramos hoy con el dataset, como te decía, más de 1 millón de sobrevuelos en el mundo, es que el 50% de esas fuentes emisoras o de esas fugas son en los gasoductos, en los trazados como tal de las tuberías. ¿Eso pasa en Estados Unidos o es algo a nivel general, están viendo lo que en todo el sistema? Lo hemos encontrado, es una conclusión que podemos extrapolar en general a los distintos mercados. Y se debe sobre todo a la incapacidad anteriormente de medir esa intensidad de metano en los gasoductos, ¿no? O sea, eso es algo que por ahí si hace 10 años lo querías medir, no podías medirlo. Hoy lo puedes medir fehacientemente, digamos. Es correcto. ¿Y cómo? O sea, tú mides, armas un diagnóstico de la situación. ¿Cuál sería la cadena de pasos que tenés que dar para tratar de resolver? Y obviamente que todo eso es un producto que terminás recogiendo económicamente, porque dejás de perder lo que estás perdiendo, pero ¿cómo habría que avanzar en esa dirección? Mira que en términos de incentivos hay algunos países que han avanzado en temas de regulación de metano, ¿no? Estados Unidos es uno de ellos con el Waste Emission Charges que inicia el 1 de enero del 2025. Colombia también tiene algo de la regulación y hay otros mercados, digamos Europa, bueno, recientemente ahora en mayo firmó la ley de intensidad de metano. ¿Puedes contar un poco qué está haciendo Estados Unidos con este nuevo programa que arranca en enero del 2025? Sí, lo que ellos están haciendo es una penalidad por tonelada emitida de metano en toda la cadena de valor, ¿no? Okay. Y tienen inclusive algo que es único de su mercado, que es, hacete de cuenta, una policía del metano, ¿no? Son aeronaves también tripuladas que van buscando fuentes emisoras de más de 100 kilogramos por hora y las van reportando al ente regulador, y en base a esa información del ente regulador pues es que se dan las penalidades, ¿no? Nosotros estamos trabajando precisamente con los operadores para buscar minimizar, digamos, la frecuencia y la duración de esas fuentes emisoras
de más de 100 kilogramos por hora, que son importantes a nivel regulatorio, pero ahora hablábamos, importantes para el bolsillo de los operadores, porque están perdiendo, otra vez, utilidades, y también para el medio ambiente, ¿no? Lo dejo de último, pero es algo, digamos, que confluye en este caso y está direccionado hacia un bien común. Y yendo a lo que es América Latina, tú nombrabas a Colombia. ¿Hay algún país que tuviera, bueno, acá la punta de lanza de algún país a evaluar lo que está haciendo? ¿Podría ser Colombia o podría ser otro ejemplo también? Yo diría que Colombia a nivel de incentivo regulatorio puede ser un ejemplo interesante para seguir, pero además de ese incentivo regulatorio, pues considero yo que hay incentivos mucho más importantes que están, digamos, disparando este tipo de alternativas. Ahora te hablaba del tema económico, pero cuando tú te das cuenta que el problema de las emisiones es una curva de Pareto, nuevamente 10% de las fuentes emisoras responsables por el 80% del volumen emitido, realmente identificar esas fugas y repararlas es muy fácil, ¿no? Es muy distinto cuando anteriormente con cámaras ópticas mandabas a una cuadrilla casi que buscar una aguja en un pajar, ¿no? Donde no sabías dónde va a estar ese 1 o 2% de los sitios que tienen un superemisor, ¿no? Pero ahora con estas alternativas aéreas puedes iniciar con los sobrevuelos, ya decir, aquí hay una fuga, mandas la cuadrilla, la reparás. Muy fácil, fácilmente identificable, fácilmente reparable y en 1 o 2 días ya puedes estar capitalizando ese gas, ¿no? ¿Dónde está parado hoy Argentina en materia de regulación? O sea, cuando tú analizas todo el marco normativo a nivel nacional, pero también de cada provincia, ¿estamos en un lugar que es óptimo, es subóptimo? ¿Cómo lo analizas? Yo creo que actualmente no está en el entendimiento que tenemos nosotros muy en la prioridad. Hay otras prioridades que yo creo que finalmente van a ir hacia el mismo sentido. Es decir, a medida que queremos tener un recurso en vaca muerta que sea supremamente competitivo, pensando en exportaciones, recién lo hablábamos ahora en los otros paneles, o pensando también en, digamos, cubrir la demanda interna, nos vamos a dar cuenta muy rápido que independientemente de la regulación vamos a tener que identificar y reparar esas fugas rápido, que ya hay tecnologías, digamos, que así lo permiten, porque realmente los incentivos económicos y de suministro a nivel nacional son importantísimos, por no tocar además los temas regulatorios de otros mercados que pueden impactar a Argentina. Por ponerte un ejemplo, en Europa recién te comentaba, hace un mes aproximadamente se votó y se aprobó lo que se llama las Importer Rules para la Unión Europea, donde cada cargo que esté siendo importado de gas natural licuado tiene que tener un certificado digamos, del footprint total de intensidad de metano para que lo acepte la Unión Europea, ¿no? Entonces, a medida que vamos viendo quiénes van a ser los off-takers en el mediano largo plazo de Argentina y pensando, por ejemplo, en Corea, Japón, también están exigiendo un nivel de intensidad máximo para cada uno de los cargos, pues yo creo que va a haber suficientes incentivos, digamos, secundarios para que, digamos, esta regulación de metano suba un poquito en ese nivel, digamos, de prioridad, ¿no? Muy, muy interesante lo que estás planteando, porque uno dice, o por ahí tiene el preconcepto de que Argentina hoy tiene otras prioridades y tiene el objetivo de generar desarrollo, generar riqueza, porque es un país que necesita urgentemente generar inversión y demás. Pero por otro lado, si vos estás hablando de un proyecto de exportación de LNG y tu off-taker te va a hacer una evaluación muy precisa de dónde estás parado en materia de emisiones y demás, bueno, tenés que dar respuesta. Si bien la mayoría, muchas empresas están pensando en programas de net zero, de cómo compensás emisiones que no puedas reducir. Hay algo que me pareció interesante. Tú hablabas de una curva de Pareto donde pocas emisiones representan mucho volumen. ¿Hay algún como modelo, como un error común en todo, no sé, de tantas emisiones, lo más común es que en tal instalación o en tal proceso se produce? No sé qué puedes marcar como para alumbrar un poco esa discusión. Cambia mucho de, digamos, la tecnología en las estaciones complejas de compresión o de tratamiento de gas, pero lo que sí podemos hablar es de la reparabilidad y cómo se compara esa reparabilidad con la gráfica de Pareto, que es algo muy interesante. Fugas de muy menor tasa de emisión, estoy hablando de menos de 10 kilogramos hora, suelen ser falsos positivos o fugas irreparables,
digamos, operacionales, y muchas, digamos, de las estrategias anteriores se basaban precisamente en despachar las cuadrillas a todos los campos, y muchas veces, más del 70%, de acuerdo al estudio que hace la última literatura de Stanford, más del 70% estaban cazando falsos positivos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que están concluyendo los operadores en Estados Unidos y en otras regiones? La mejor estrategia es aquella que está buscando de forma frecuente las fugas del final de la cola larga de Pareto, que son importantes para el bolsillo, para el medio ambiente, para el abastecimiento nacional de gas, y que además son reparables, porque esas fugas de esos tamaños hemos visto que en la práctica son más del 96-97% totalmente reparables. Ok. Mario, lo último, estamos excedidos de tiempo. Cuando tú ves un país como Estados Unidos, que obviamente en materia de volumen, de ofertas, es súper competitivo, ¿cuál es el driver por el cual el mercado está tratando de incorporar esta tecnología? ¿Es la regulación, que hacías referencia recién? ¿Es la necesidad de alguna manera de dar respuesta a este campo para que también, no sé, entidades de financiamiento y demás te den ese checklist y poder acceder a los mercados? ¿Qué es lo que prima ahí, digamos? Yo lo veo de dos ángulos. Hay un ángulo, por supuesto, que es el tema de las penalidades del 1 de enero del 2025 en Estados Unidos. Eso preocupa, por supuesto, a los operadores. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que al construir las estrategias del metano con el dataset de nosotros, que es lo que hacemos, nos juntamos con las operadoras para establecer la estrategia que mejor les funcione, ellos se sorprenden con el impacto económico, es decir, con el incremento en utilidades netas de su negocio al reparar estas fugas. Entonces se ha hablado mucho si ahora en noviembre va a haber tal vez un giro republicano nuevamente, etcétera, y parte de lo que dice dicho partido es: olvídense de las penalidades, quiero incrementar mi producción a cualquier costo. Lo que estamos viendo de los operadores es que ya con esta estrategia de buscar frecuentemente esas fugas de mayor tamaño para bajar la frecuencia, digamos, y la duración, ellos dicen, es que es suficiente lo que yo estoy viendo en mis hojas financieras en incremento de utilidades para seguir en este camino. Y el último punto, que ahora resaltabas el tema de Europa, sabes que Estados Unidos es el mayor exportador o digamos, la fuente principal del mercado de gas natural licuado en Europa, y independiente de lo que haga el próximo gobierno en Estados Unidos, van a tener que cumplir con esa regulación para importación para poder, digamos, seguir teniendo Europa como uno de los off-takers. Mario, estamos excedidos de tiempo, pero la verdad que me quedaría hablando. Creo que es un tema que hay que meterle mucha discusión. Probablemente en un evento futuro podamos armar algo que genere más discusión con productores, con transportistas, porque seguramente el que está escuchando, tanto presencialmente como por streaming, está diciendo, bueno, pará, ese dato yo no estoy tan de acuerdo. O sea, de vuelta, todo lo que es mediciones a nivel emisiones, fugas, uno lo ve, entre las empresas a veces no se ponen de acuerdo. Así que nada, de mi parte agradecerte y seguiremos a futuro esta agenda que hay que visibilizar. Me parece que al margen del desarrollo de infraestructura y demás, todo lo que tiene que ver con el pensar de qué manera eso se hace de manera menos contaminante agrega valor. Así que bueno, de mi parte agradecerte, y a los que están del otro lado, los que se quedaron hasta el final, agradecerles también. Creemos que es un evento, a nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de agenda porque de vuelta, escuchamos a todos los actores de la cadena, cada uno tiene para decir su parte de la historia. Y creemos realmente, hoy es un día donde se está votando ley bases, es un día medio de bisagra, pero si la calidad de la discusión pública no mejora, es imposible que nos pongamos de acuerdo de qué manera se puede encontrar una ventana de desarrollo. Este evento aporta un granito de arena en ese sentido, tratar de que la discusión sea mejor, al menos que la discusión sea mejor. Después, lo que pasa con las normas, la regulación, eso ya es competencia de otros actores. Así que bueno, de mi parte agradecerles y seguimos la próxima. Queremos agradecer, hemos llegado al final de este encuentro. Queremos agradecer enormemente a todas las empresas que han hecho posible este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y a aquellas personas que nos siguieron a través del canal de YouTube de Econo Journal. Nos reencontramos en la próxima edición. Gracias.